Hola, ¿qué tal? Es un gusto de nuevo em, contactarlos por este medio. En este video, por cierto, será el último, vamos a revisar las respuestas de la última lectura de la tarea número 4. Y bueno, es importante que conozcan las soluciones. A veces tienen la duda de, es que ¿por qué no saqué la máxima puntuación en contenido? Bueno, tienen ya ustedes, si revisan, ven el video y revisan las respuestas correctas, pueden saber por qué, ¿sí? Entonces, no está de más. Vamos a comenzar. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Al final también les daré algunas indicaciones sobre la evaluación. Les comparto mi pantalla. Vamos a ver si se ve. Bien, vamos a revisar las respuestas. Dice la número 1. Investiga en qué consiste el mito de Prometeo. ¿Por qué crees que Mary Shelley llamó a Frankenstein el moderno Prometeo? Tenían que buscar el mito y ver cuál era la relación. En una versión del mito, Prometeo crea a los hombres modelándolos con barro, por lo que se considera creador de vida, algo semejante al experimento de Frankenstein, donde se pretendía dar vida a un cuerpo inanimado. También se relaciona a Prometeo con el progreso tecnológico por llevar el fuego a la humanidad. Bueno, esta idea de que gracias al avance tecnológico se puede jugar a ser Dios, a crear vida, ¿no? Entonces, aquí la respuesta era bastante abierta, con que mencionaran alguno de estos puntos importantes, está bien. Vamos al número 2. Dice, ¿cuál es la etimología de la palabra novela? Investiga cómo se le llama a este género literario en inglés, francés y alemán. Bueno, viene del latín, ese es el origen de la palabra en español, de dos eh, elementos, la raíz novus, un adjetivo que quiere decir nuevo, y ella, que es lo mismo que ulus, ulla, diminutivo. Entonces es la novedad, algo que es nuevecito, por así decirlo. Te vamos a explicar un poquito más al respecto. En otras lenguas, ¿cómo se dice novela? En inglés, novel, en francés, roman, y en alemán, roman también. Podemos ver que coincide la raíz del inglés con el latín, con el español, pero en francés y alemán es un poco distinto. Bueno, es un poco controvertido el origen de esta palabra. Tiene que ver con el término romántico. Vamos a ver en la segunda, perdón, en la siguiente, que es la tercera pregunta. ¿Qué relación tiene el término romanticismo con la manera en que se llama al género de la novela en francés y alemán? En alemán, la palabra romantisch, un adjetivo, pasó al francés como romantique y podríamos definirlo como relativo a Roma, a las cosas de Roma, a lo romano, o bien algo romanesco. También es posible que signifique directamente relativo a la novela. Román, así como novela, icus, relativo a la novela. O sea, relativo a las historias de romanos. Ahorita explicamos un poquito más. Dice, en el siglo XVIII se refería a las artes plásticas, en especial a los paisajes pintorescos. En el siglo XIX se emplea para designar una corriente literaria opuesta al clasicismo. Bien, no es muy clara esta etimología y es una palabra algo complicada, pero quería que buscaran, que investigaran un poquito al respecto. Se le llamaba novela en latín a las historias que hoy conocemos con ese nombre, a ese género literario, a las historias que circulaban de manera popular. O sea, no eran relatos para gente
de las élites más ilustradas, sino eran relatos para la gente común. Eran historias de amor, por así decirlo, eran como novedades. A lo mejor es un poco burda la comparación, pero como hace algunos años todavía el libro vaquero, ¿no? Que este, pues sí, la gente buscaba la novedad, ¿no? La nueva novela, el nuevo relato de amor. Esa es la etimología. Los teóricos de la literatura eh, bien señalan que una novela es una historia de amor de dos amantes que se separan en algún momento y se tienen que volver a encontrar, y para esto ocurren varias peripecias, ¿no? Entonces, em, eso es a grandes rasgos la novela. Ujú. Y em, en el siglo XIX se le llamó así a una corriente literaria donde se exaltaban los sentimientos, lo exótico, a diferencia del clasicismo, que era más pegado a la razón y a los intereses de la antigüedad de Grecia y Roma, ¿no? Bueno, ahí en Etimologías de Chile encontraban una explicación bastante satisfactoria al respecto. Vamos con el número 4. Identifica los elementos de la palabra prototipo y forma una familia de palabras con la raíz. Protos significa primero, es una raíz, y tipos, modelo, otra raíz. A veces encontraron, en algunas fuentes dice protos como prefijo. No se ponen de acuerdo en esto las distintas fuentes. Pueden encontrarlo de una manera en un libro, en otro de otra forma, pero no es tan importante. Nosotros hemos visto que las raíces, tanto en griego como en latín, vienen de adjetivos, sustantivos y verbos. Los otros elementos son prefijos. Incluso a veces se les llama pseudoprefijos, así como hay pseudosufijos, raíces que se empezaron a usar como terminaciones, o sea, como sufijos, también se les llama pseudoprefijos. Nosotros no lo vimos así para no confundirnos, me parece innecesario, pero a veces dicen que proto o micro, ¿no?, son prefijos. En realidad es una raíz, ¿no? Si lo pusieron como prefijo, no está mal, no se los voy a poner mal, no lo considero un error, pero es más exacto analizarlo como una raíz. Palabras protozoo, protopatía, protoplasma, con la otra raíz solo tenían que hacer con una. Tipografía, arquetipo, atípico, etcétera. Número 5. Identifica los elementos de la palabra laboratorio y forma una familia de palabras con la raíz. Escribe también ejemplos de palabras patrimoniales con esta raíz. Bueno, los elementos de esta palabra ya venían en un ejercicio de una lectura anterior, pero las palabras patrimoniales, eso sí es propio de este ejercicio. Aquí siguen confundiendo. La raíz de las palabras cultas es la misma del latín, labor. Laboral, laborista, elaboración serían cultismos. Las patrimoniales son las que evolucionaron. Se pierde un sonido, cambia la raíz, entonces queda labrar, labrador, labriego. Esa sería la raíz de la palabra patrimonial. Es lo que tenían que hacer, buscar una familia de palabras con la raíz patrimonial. Vamos al siguiente. Número 6. ¿Cómo se llama el cambio fonético que ocurre con frecuencia al pronunciar la palabra monstruo como monstruo? Es una metátesis. Y yo tenía la idea de que venía en el libro, pero ya después me hicieron ver que no era así. Tienen razón, en las ediciones anteriores sí venía este tema. Aquí no lo incluye. Pero bueno, vamos a ver. Meta significa más allá o cambio. Tesis, colocación, posición. Metátesis es un cambio de posición. O sea, cambió de posición un sonido, ¿sí? Se pasó en otra parte de la palabra. Eso es una metátesis, ¿no? Es uno de los cambios fonéticos más frecuentes en una lengua. Vamos al número 7. ¿Cuál es la etimología de la palabra ciencia? Investiga cómo se dice en inglés y francés, compara su ortografía. Me parece que esto alguna vez ya lo habíamos explicado en clase.
Viene del latín scire, es un verbo, y con el verbo se forma el sustantivo scientia, conocimiento, saber. En inglés, science, en francés, science. Lo importante es que vean que aquí se conserva la raíz latina con SC del verbo saber. En español se pierde, nada más queda con C. A veces no se nota bien la relación. Por eso era importante buscar en estas lenguas. Número 8. ¿Cuál es el origen de la palabra galvanismo? Viene del nombre propio de Luigi Galvani, científico italiano del siglo XVIII, que se menciona ahí en su lectura. Es este señor que hizo experimentos con las ranas, que les daba toques y se movían. Entonces por eso se le llamó así a ese término por el nombre propio. Está relacionada con la eh, pregunta siguiente, la número 9. Dice, ¿cómo se llaman las palabras que se forman a partir de nombres propios? Se llama epónimos. Epi, sobre, encima, ónoma, nombre. Un sobrenombre, por así decirlo. Son palabras que originalmente son nombres propios, nombres, apellidos, y se empiezan a utilizar de cierta manera que empiezan a designar otra cosa. Por ejemplo, galvanismo, ya lo menciona el ejercicio, pero hay otros también muy comunes como pasteurización. Es un proceso industrial y en realidad viene de un nombre propio, ¿no? De Luis Pasteur. Bueno, su apellido se convirtió en un sustantivo común. Eso es un epónimo. Dice el número 10, identifica los elementos de la palabra descabellado, determina si se trata de una palabra de tipo patrimonial o de un cultismo según su raíz. Esta ya venía en un ejercicio anterior. De, separación, prefijo, raíz capillum, sufijo atum, algo terminado, algo pasado. Y es una palabra patrimonial porque las palabras cultas son las que tendrían la raíz capil, como capilaridad, capilar, etcétera, ¿no? Entonces, esta no tiene la raíz de latín, su raíz evolucionó cabelle, ¿no? Entonces es una palabra patrimonial. 11. Identifica los elementos de la palabra prefacio. ¿Qué raíces? Ah, un sinónimo, pero con raíces griegas. También aquí, esa es la que yo les había dicho que habíamos cometido un error en clase al resolver un ejercicio de esta palabra. Yo les había dicho que venía de facies, algo así, que quiere decir rostro, es un error. ¿Sí? Corregimos. Pre, prefijo, quiere decir anterioridad. Fari es un verbo, quiere decir hablar, decir, expresarse. Y sufijo tio, tionis, acción. Prefacio, ¿qué es el equivalente en griego? Prólogo. Es lo mismo, es la parte anterior de un libro. Prefacio, latín, prólogo, griego. 12. Investiga la etimología de la palabra cyborg. Del inglés cyber y organ. En realidad yo quería que vieran de dónde venía el término en inglés. ¿Sí? Sí es cierto que pasó a través del inglés, pero a su vez viene del griego. Y como muchos términos que por ignorancia creemos que es que viene del inglés, no viene del inglés. Pasa a través del inglés, pero en realidad el inglés lo forma del griego o del latín. Kibernetes es el timonel, el mando, la persona que lleva el mando en el barco. Y órgano puede ser órgano, instrumento, incluso organismo, ¿no? Entonces, es lo que quería que buscaran. Bien, ¿qué palabra de origen checo se menciona en el texto? Robot, que tiene que ver con esclavo. Y bueno, es una lengua que no ha pasado muchas palabras, menos al español. Entonces, por eso es raro, pero lo mencionaba su lectura. 14. Identifica los elementos de la palabra neorreligioso. Determina qué tipo de compuesto es según el origen de sus raíces. Neos, del griego, quiere decir nuevo, es una raíz. Y del latín religio, que quiere decir unión. Sufijo osus, abundancia, ya lo conocen.
¿Y qué tipo de compuesto es? De nuevo un híbrido, porque tiene raíz griega y latina. De nuevo aquí, a veces encontraron que neo es un prefijo. No, en realidad es una raíz. De nuevo, viene de un adjetivo. ¿Cómo sabemos que es un adjetivo? Si es adjetivo en griego, lo es en español. ¿Sí? Nuevo es un adjetivo en español. ¿Sí? Es más por sentido común. 15. ¿Cuál es la etimología de la palabra músculo? ¿Qué raíz griega tiene el mismo significado? A. Esta viene de mus muris, de latín, que significa ratón, y el sufijo ulus. Entonces, músculo quiere decir ratoncito, ¿m? El diminutivo de ratón. ¿Sí? ¿Por qué? Es una etimología en sentido metafórico, en sentido figurado. Como nosotros hasta la fecha decimos que cuando alguien tiene bíceps se dice que tiene conejo, los romanos decían que tenían ratón. Ujú. Entonces, por eso es músculo. Y de griego, mios, que por cierto se parece mucho al latín, mus en latín, mis en griego, y de ahí tenemos, por ejemplo, mioma, un tumor muscular que creo que sí lo habíamos explicado en clase, no es un tumor de ratón, ¿verdad? Sino un tumor de músculo. Bien, vamos al siguiente. En el texto se menciona la palabra en inglés. Vamos a pronunciarlo en latín porque viene de raíz latina, que es lo que nos interesa. El inglés no importa aquí. Terminator, ujú, que significa el exterminador, ¿no? ¿Qué sufijo latino necesita para convertirse en género femenino y cómo sería la palabra? Terminatrix. Tor pasó al español como tor o dor, autor, ujú, ganador. Es el que realiza una acción de género masculino. Para cambiarlo a femenino, cambiaba a trix. Uh-huh. Imperator, imperatrix. En español no siempre pasó con tris. Algunas palabras sí, por ejemplo, emperatriz, actor, actriz, uh-huh, pero otras no. Por ejemplo, decimos doctor, doctora. Por analogía, la A es femenino, entonces le ponemos A. Entonces algunos me pusieron aquí que es terminadora, pues no, no es así. Tendría que ser terminatrix. Uh-huh. Eso sería lo correcto. ¿Cómo es en inglés? No me importa. El inglés aquí no tiene importancia. ¿Sí? Importaba era el latino. ¿Sí? Bueno, espero que hayan tenido la mayoría de sus respuestas correctas. Y em, bueno, vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a hacer alguna, vamos a dar alguna información de manera muy breve. ¿Mm? Bien. Em, Antes que nada, una disculpa si no se escucha muy bien. Aquí está lloviendo y bueno, tal vez hay un poco de ruido de la lluvia, ¿no? ¿Y qué más? Una observación con respecto a la pregunta anterior, perdón, la tarea anterior. Algunos hacían la observación de que el del mito de las antípodas, ¿no? Que decía que si atravesáramos la Tierra en línea recta hacia el centro y saliéramos del otro lado, llegaríamos a China. ¿Sí? En realidad no es así. El punto geográfico en la Tierra antípoda de la Ciudad de México no está en China, está en la India. Al norte sería la ciudad de Nueva Delhi. No sé, no estoy seguro si en alguno de los estados del norte tal vez sí tengan como antípoda China, tal vez no alcanza tanto, no tan al norte. Pero si nosotros hiciéramos un túnel que atravesara directamente del otro lado del planeta, no saldríamos a China, saldríamos a la India. ¿Sí? Bueno, solo una observación al respecto. Y, bueno.
agradezco su esfuerzo, reconozco su trabajo para resolver estas actividades y solamente basta recordar que tenemos para evaluar el tercer periodo de aquí a que termine el mes de abril. Ujú. Vamos a evaluar primero a los que entregaron su tarea sin retraso, a todos, para que tengan sus promedios ya de inmediato. Todos los que hayan entregado alguna tarea atrasada se van a tener que esperar un poco más, ¿sí? Primero los que entregaron todo a tiempo, bien, en orden, no los mandé a repetir ni nada, y ya después, quienes tuvieron que repetir o reenviar alguna, ya veremos, ¿sí? Les di oportunidad, aunque ingresaron después, no importa. Y a partir del 2 de mayo ya hablamos de la evaluación final, ¿sí? Todavía necesitamos que nos den instrucciones y no respondo nada con respecto al segundo periodo ni a la evaluación final hasta el 2 de mayo. ¿Mm? Bueno, pues me dio mucho gusto saludarlos de nuevo por este medio, ¿sí? Ojalá que se encuentren muy bien, ¿sí? Hasta luego.